Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, martes 26 de marzo, no se adelante. Sí, mañana. El 27 es cuando juega la lotería. Exacto. Oiga, lo primero que quiero decirle, que las honras fúnebres de nuestro amigo, el gran panameño Eduardo Vallarino Arjona, serán esta tarde, a las 3 de la tarde. Es en la iglesia, ¿cuál es? Que lo han apuntado. Ahora le cuento. Creo que es la iglesia, en el Santuario Nacional. Santuario Nacional. A las 3 de la tarde. Para reiterarles que los invitamos para que le acompañemos a su familia y a él en su partida de esta tierra, que ya lo hizo. Bueno, en el plano internacional, Fernando, están pasando tantas cosas cuya influencia tendrán un efecto directo en nosotros. Y quisiera enlazárselos porque una de las cosas que nosotros vamos a discutir y a decidir el 5 de mayo no es si votar en contra de quién o a favor de quién, sino vamos a votar por quién es el presidente que realmente, o la presidenta, que nos puede llevar por el rumbo correcto, con el conocimiento correcto y con la experiencia correcta. Y le voy a explicar algunas cosas que a veces nosotros decimos y no lo miramos en las cosas que están ocurriendo. Fíjese lo que pasa en estos días. Ayer, por ejemplo, en Inglaterra, Fernando, la derrota más humillante que un primer ministro haya recibido en los últimos años, los últimos 100 años de Inglaterra, la recibió ayer Theresa May. La pobre mujer. Cuando el Senado de ese país, el Parlamento inglés, decidió por 329 a 321 que la agenda sobre el Brexit no será controlada por el Ejecutivo, sino por el Parlamento. Y esto pone a Inglaterra en la primera crisis constitucional más grande de los últimos 100 años, Fernando. Porque esto es una concentración del poder. Bueno, crisis constitucional en un país que no tiene constitución, que también vale la pena decirlo. Sí, pero no tiene constitución escrita. Sí, pero es que ahí tiene entra, normas. No, es que ahí entra, cuando yo era estudiante, mi profesor de Derecho Constitucional, yo no soy abogado, pero tenía una clase de Derecho Constitucional, decía, el gran problema de Inglaterra es que la Unión Europea le está escribiendo la Constitución. Esas posibilidades de los parlamentos, más que ser algo propio de la legislación inglesa, viene por ese peso que tiene la Unión Europea sobre los ingleses. Pero en la historia no había pasado nunca. Nunca había pasado esto. No. Acuérdate que antes que Europa fuera potencia, Inglaterra era un imperio. La potencia más era un imperio. Era el imperio. Bueno, esto ha tomado tan impacto que a partir de mañana el Parlamento decidirá qué se va a discutir y no la señora May. Que no sé si ella seguirá siendo primero ministro. No, ya para mí, ella literalmente ha perdido el poder político. Pero esto plantea un problema en Inglaterra, que es la concentración del poder ahora. ¿Dónde quedan los controles? Crisis muy parecida a esta se da en los Estados Unidos cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechando esas claroscuros que deja la Constitución de los Estados Unidos y la legislación, toma decisiones e incluso de declarar urgencias y no rendirle cuentas al Senado, rompiendo el equilibrio de poderes. Esa tendencia que surge con el enfrentamiento de nuevos problemas, el nacionalismo, la globalización, ha generado una crisis institucional seria que ya afecta no solamente a Inglaterra, sino a los Estados Unidos, porque parte de lo que se discute en los Estados Unidos es si el presidente de los Estados Unidos debe tener ese poder que tiene ahora mismo. Por ejemplo, el presidente firmó una orden reconociéndole a Israel el dominio sobre las alturas de Golán, que es reclamada, que era territorio sirio. Y esto ha provocado otra discusión internacional. Estos problemas que se están desarrollando con mucha frecuencia se deben a una coyuntura muy especial que se da en el mundo, producto de la vuelta de este proceso de globalización que tantas complicaciones nos ha dejado. Y si ustedes creen que esto es solamente constitucional, miren lo que pasó en la gira del presidente Xi Jinping
que termina hoy en Francia, ya va de regreso. Estuvo en Italia, estuvo en Mónaco y en París. Mire nada más las 3 cosas que hizo para que vean el poder comercial de ese gigante. En Italia, les dije ayer, en la hoja de ruta, acordó con el gobierno italiano, al margen de Europa, la construcción de obras de infraestructura por más de 5.000 millones de dólares. Y en Mónaco, el desarrollo de la infraestructura para la construcción de los productos tecnológicos de Huawei. Imagínate, Mónaco es del tamaño del Causeway. Y en París ayer le dio un golpe contundente a la Boeing al aceptar la propuesta de Airbus, una compañía francesa. Bueno, no es francesa, es europea porque Pero tiene su sede en Francia. es donde se ensambla todo lo que se hace en diferentes puntos de Europa. Y quien negoció esto fue Macron. Por 35.000 millones de dólares. 290 aviones, de los cuales 10 son de la más alta, que son los 350, que cuestan nada más que 300 millones de dólares. O sea, estos 10 valen 3.500 millones de dólares y el resto está por encima de los 100 millones de dólares para quizás la venta más importante de la historia de la aviación. De la historia de la aviación, que fue negociada por Macron desde el 18, pero no se viene a concretar ahora. Esto tiene un impacto en la compañía norteamericana Boeing, que es la constructora aeroespacial más grande de los Estados Unidos y que tiene en China su principal mercado. Acaba de perder... O tenía. Acaba de perder el negocio. Mire esa magnitud del negocio. Eso es lo que está en juego en el mundo. Y hoy todavía no hay acuerdo entre China y los Estados Unidos con respecto al comercio. Y esta guerra de aranceles ha venido afectando no solamente a la industria norteamericana y China, sino a usted como consumidor, porque usted va a pagar más caro por las cosas que consume. Estos celulares costarán más, los carros costarán más, toda la tecnología costará más, porque gran parte de esos ensamblajes se hacían en China. De las piezas, más que nada. De las piezas, pero al aumentar los aranceles, esos aranceles, ¿quién cree que lo va a pagar? Usted, el consumo global. Bien, para que tengamos idea de lo que está ocurriendo. Mientras mire lo que está pasando en nuestros países. Bueno, Europa se prepara, después de lo que pasó ayer, para un Brexit sin salida. Eso significa un doble caos, un caos en Inglaterra y caos en Europa. Y esto es parte de lo que debemos mirar con atención, porque Europa es un área tan importante para nosotros. Europa es parte de nuestro comercio, de nuestros ingresos aquí en Panamá. Por eso nos debe preocupar. Probablemente esto baje la tasa de crecimiento. Ya Inglaterra, si hay un Brexit sin salida, que tendría una caída del 10% del PIB. Eso es gigantesco. Eso es gigantesco. Esto es lo que tenemos que mirar. Pero mientras eso está pasando, mire las cosas que pasan en nuestra América. Las últimas estadísticas nos revelan que en Argentina, más del 31% de la población, 31.3 según los últimos estudios que acaban de publicar, de los argentinos están por debajo del índice de la pobreza. Por debajo. Un incremento sustancial. ¿Se acuerda cuando Macri decía que si la pobreza no bajaba, él se iba? Bueno, ahí está, va a la reelección. Argentina vive su peor crisis, con una alta inflación, eso sí, Argentina sí está en desaceleración. No solo en desaceleración, está en recesión. Lleva más de 6 semestres en negativo y todo este año lo pasará en negativo. Para que haya recesión tiene que haber un crecimiento negativo en 3 trimestres consecutivos, técnicamente hablando, pues. Entonces, esto pone a Argentina en una situación muy volátil desde el punto de vista de la destrucción de todo el entramado social. Y por eso usted ve que Argentina hay manifestaciones a cada momento. Únale a esto, que ayer hubo otro apagón en Venezuela, que el gobierno trata de explicarlo como un sabotaje, pero que tiene que ver mucho con la inestabilidad que quedó esa red producto de
falta de inversiones en generación, mantenimientos en las líneas de transmisión y probablemente algo de sabotaje. Pero fundamentalmente ahí hay un problema de administración y de corrupción en este esquema. Y mire, en marco de todo esto, la noticia que hace México ayer, España, pedirle al presidente de México, como si no tuviera México tantos problemas, le pide al rey, a través de la Cancillería española, que le pida perdón, y le pide al Papa que pida perdón. De hecho, el Papa ya pidió perdón por las cruzadas, no le cuesta nada pedir por esto, pero lo que me llama la atención es crear una crisis diplomática por algo que pasó hace 500 años. Yo personalmente nunca he llamado a España la madre patria, ¿no? Ni creo que nosotros debemos estar celebrando el 12 de octubre como el Día de la Raza, no. Yo estoy de acuerdo con nuestros pueblos originarios. Nosotros no tenemos nada que celebrar de eso, pero de eso hacer una pugna internacional, no le veo sentido. Y en Brasil, para hablar de lo que está pasando en nuestra América, bueno, un juez libera a Temer sobre la base de que no hay pruebas suficientes de que se cometió un delito. Mire usted. Sin embargo, está preso Lula por cosas menores. Sí, y fue derrocada Dilma por nada. Y fíjese, para que tenga usted una idea de lo que está pasando en el mundo con mucho impacto en nuestro país, mire lo que está pasando en España. Ayer hablaba con un amigo mío español, especialista en cuestiones electorales, y me comentaba que, Fernando, lo que está pasando en España hoy es que el Partido Popular, con el impulso que ellos mismos le dieron a Vox por los acuerdos que llegaron en Andalucía, la ultraderecha ha desplazado al Partido Popular, porque habla con mayor claridad, su lenguaje es más directo, aunque no lo comparte usted, su lenguaje es más directo, y en las próximas elecciones el Partido Popular va a tener una caída sustancial. Sí. Y quien va a resurgir con fuerza, no digo con fuerza para hacerse de gobierno, pero sí con fuerza, es la ultraderecha. Y el partido que se va a beneficiar de la caída de Podemos, que va a ser sustancial, es el PSOE, el Partido Socialista Obrero. Entonces, hay en España, ante la crisis institucional y de liderazgo que existe en ese país, porque el drama de España es que quienes están encabezando este jamaquión que se está dando son personas que no tienen el talante ni la capacidad de dirección para estar conectados con la España, con el electorado, con las cosas complejas que se manejan en España. Porque el mundo de España es más complejo, que requiere mayor talento que lo que tiene de dirigente. Como consecuencia, no hay expectativa de salir de esa crisis, porque no hay una oferta electoral que tenga la capacidad política de enfrentar los graves problemas que tienen. ¿Usted le ve alguna similitud con nosotros? Igualito. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que en el medio del remesón que se está dando en el mundo y en el medio del clientelismo que se generó globalmente y de los partidos nacionalistas y populistas que se ha generado, en el mundo hay una crisis estructural de la democracia. Bueno, yo creo que no es que culpar a lo que estás diciendo, yo creo que es culpa del marketing político que han logrado hacer unos retratos robots de algo que no resulta ser lo que... Es decir, son gente que imposta todo lo que dice y todo lo que habla. Bueno, eso es bueno, correcto. Esta crisis estructural nace de esta dirigencia que está desconectada. Totalmente. Entonces, ha quedado el marketing político, como señala Fernando, siendo el instrumento. Usted le vende a un candidato como si fuera una Coca-Cola. Un poquito de agua, azúcar y propaganda. Exacto. Pero nada sustancial. Nada sustancial. Nada sustancial. Eso que está llevando a España, eso que llevó a Inglaterra, eso que puso a Europa a temblar, eso que tiene a los Estados Unidos, el presidente Trump llegó con un marketing político y que tiene a los Estados Unidos y al mundo en permanente confrontación, es la que usted tiene que plantearse aquí, ahora en Panamá. A la vuelta, yo quisiera hablarle sobre el caso de Ricardo Martinelli y a petición de empresarios y amigos del sector agropecuario, quiero volver a reiterarle que el problema agrario serio. se va a complicar y me pidieron que
volviera a tocar ese tema. Vamos a hablar un poco sobre política y qué es lo que está en juego aquí en Panamá. ¿Necesitamos votar contra Varela o necesitamos buscar un presidente con la capacidad de llevarnos a un puerto seguro o a llevarnos a una batalla compleja en medio de una tormenta internacional y nacional? A la vuelta, Panamá.